Buenos días. Buenos días. Gracias por su presencia. El día de hoy tenemos la cuarta conferencia de nuestro ciclo de conferencias del trimestre 20O. Esta conferencia tiene también un conferencista de lujo. Le doy las buenas tardes al doctor Rató. Él está en Francia, por lo tanto allá, pues ahorita ya es la tarde. Les doy los buenos días a todas y a todos. Esta conferencia se tratará del miedo colectivo y representaciones sociales en el contexto del COVID-19. Y antes de que el doctor Rató comience a exponer, le voy a pedir a la doctora Juana Juárez, que tiene pues un intercambio académico con el doctor Rató y lo conoce, que nos haga favor de presentarlo con la propiedad y la seriedad que corresponde. Por favor, doctora Juárez. Gracias, querida Angélica. No sé si con la propiedad, porque no logro abrir mi archivo, ¿verdad? Pero para mí es un gusto tener aquí de nueva cuenta a nuestro colega y querido amigo ya también, no solo mío, sino de la UAM, al doctor Patrick Rató, a quien nos une pues el trabajo académico, los intereses académicos y el vínculo con nuestro maestro, el querido doctor Ruquet. Entonces él seguramente está donde esté, muy contento, sentado con un puro disfrutando de esta mañana para nosotros y de esta tarde para Patrick. Patrick está actualmente en la Universidad de Paul Valéry en Montpellier 3 y como sabemos, bueno, quien lo conoce más, trabaja sobre todo en el área de las representaciones sociales, en donde ha hecho contribuciones importantes para el desarrollo teórico. Y hoy nos presenta una actividad, una conferencia que tiene que ver con un tema de mucha actualidad, ¿no? El miedo colectivo y las representaciones sociales. Entonces, pues para mí es un gusto darle la bienvenida de nueva cuenta. No es la primera vez que está en nuestra institución. Para nosotros, afortunadamente, ya es, creo que la cuarta o quinta vez que lo tenemos en esta ocasión. Es un privilegio y ya pronto tendríamos que, dado que la modalidad ahora es virtual, buscar algún pretexto para hacer algún seminario de nueva cuenta, quizás sobre este mismo tema. Pero bueno, muy bienvenido, muy bienvenido, querido Patrick, y bueno, estamos listos para escucharte. Y bueno, yo lo voy a apoyar ya en la parte de las preguntas para hacerle la traducción. Él entiende bastante bien el español. Si le hablan despacio, también puede hacerlo. Y bueno, hay colegas aquí que hablan francés, entonces pues ya, eso ni nos preocupamos. Gracias y bueno, te toca, querido Patrick. Sí, muchas gracias. ¿Mi PowerPoint es visible? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Sí, se ve bien. Ok. Ok, bueno, en primer lugar quería agradecer a la doctora Juana y a la doctora Angélica Bautista que me hayan invitado a dar esta conferencia. Esta es la quinta conferencia que doy en México y siempre es un verdadero placer. Pero es la primera vez que lo hago desde mi casa y sin la posibilidad de pasear por la plaza del Zócalo o trasnochar en alguno de los restaurantes en Cayaucán. Y eso es un poco triste. La única ventaja que veo en la epidemia de coronavirus es que proporciona un terreno de investigación fértil para la psicología social. Y de eso quiero hablarles hoy, presentando una investigación sobre los miedos colectivos y las representaciones sociales. Espero que mi mal acento español sea tolerable y que puedas seguir mis palabras correctamente. Las creencias colectivas están plenamente en juego en el caso de las pandemias y la que estamos enfrentando actualmente inevitablemente plantea la cuestión de los temores colectivos
generados por la contaminación viral y sus vínculos con sus representaciones sociales. La noción de miedo juega un papel destacado en la conciencia colectiva del siglo XXI y varias obras académicas se han dedicado a ella. Pero tanto si se trata de estudiar el aumento de la conciencia del riesgo, el miedo al entorno urbano, el miedo al crimen, el miedo a las demás, la amplificación del miedo a través de los medios de comunicación, el impacto del miedo en las leyes o la relación entre el miedo y la política. El miedo siempre se examina en un contexto específico y particular y rara vez se considera en un fenómeno sociológico global y unificado en sí mismo. Así, como señala Enquist, a pesar del número de obras dedicadas a ella, los esfuerzos para teorizar la noción de miedo colectivo siguen muy descuidados por las ciencias sociales. Además, en la mayoría de las investigaciones dedicadas a los riesgos, la noción de miedo colectivo parece a menudo intercambiable con la noción de riesgo. Y finalmente, en varias contribuciones, el miedo se estudia solo como una experiencia emocional de riesgo a un nivel estrictamente intraindividual. Es por eso que Rouquet propuso una taxonomía original de los medios colectivos con el fin de reintegrar y conceptualizar esta noción en las ciencias sociales. Su idea básica es que un objeto de miedo y la razón que le atribuyen los individuos y los grupos son dos cosas diferentes. El mismo evento o el mismo desastre puede tener varios significados, depende del grupo social o dentro del mismo grupo social, dependiendo de los momentos de su historia. Este es particularmente el caso de la mayoría de las epidemias y desastres naturales, como SIDA, lepra, inundaciones, hambruna, que, dependiendo del grupo y del tiempo de la historia, pueden haber sido considerados como castigo divino por culpa moral o como una consecuencia justa de prácticas descuidadas, o como un simple problema de salud pública sin intención subyacente. Por lo tanto, según el origen de los acontecimientos perturbadores y aterradores, ya sea en la realidad o en la imaginación, puede dividirse en 4 categorías. Primero, intervención humana directa. El evento catastrófico se considera debido a la acción oficial o oculta de hechiceros, agentes del mal, enemigos crueles o perversos, por ejemplo, los atentados terroristas. Segundo, intervención humana indirecta. El evento aparece aquí como consecuencia de un progreso técnico o una política económica particular que se considera generalmente negativamente. Por ejemplo, el calentamiento global. Pues, una intervención no humana es un castigo de Dios, decidió por él, como castigo por una falta, o el caso de un ataque extraterrestre, como en el famoso programa de radio de Orson Welles en 1938. Y, por último, no hay ninguna intervención intencionada asignable, ya sea de origen humano o no. El desastre es una variación estadística, una coincidencia accidental. En resumen, ocurre sin razón. La tabla siguiente sistematiza estas
cuatro configuraciones. Estos diferentes escenarios pueden articularse de manera diferente en el tratamiento sociocognitivo del mismo evento catastrófico o del mismo objeto del miedo. Tomemos dos ejemplos contemporáneos. La ola de calor de 2003 en Francia, que causó varios miles de víctimas, y la cuestión de los organismos modificados genéticamente, OMG, ¿sí? La ola de calor, según grupos ideológicos y según la prensa de opinión, se localiza en D, no intencional no humano, o C, humano no intencional. Los OMG, la mutación de origen natural está en D, no intencional no humano, pero los OMG como objeto de miedo a la salud se pueden almacenar en C, no intencional humano. Otros considerarán que los OMG se utilizan principalmente para mejorar la producción, entonces estamos en la configuración A. Consideramos también un objeto famoso y recurrente del miedo colectivo, hambruna, carencia o escasez. Según los grupos, esta podría atribuirse a los que matan de hambre al pueblo, es la configuración A, o B, una mala cosecha debido al mal tiempo, C, al castigo de Dios por tal o tal culpa, o D, a la negligencia del gobierno. Y yo inverso las letras. Es A, D, B, C. A, los que matan de hambre al pueblo, humano intencional. D, una mala cosecha debido al mal tiempo, porque es no intencional y no humano. Al castigo de Dios por tal o tal culpa es B, porque es intencional y no humano. Y finalmente, a la negligencia del gobierno es A, C, disculpe, a la negligencia del gobierno es C, porque es humano no intencional. Por lo tanto, el mismo objeto del miedo puede movilizar varios tipos de causalidad, alternativa o concurrente, que pueden atribuirse a uno de los cuatro casos definidos anteriormente. Sin embargo, podemos pensar que estas atribuciones causales están arraigadas en representaciones sociales del objeto del miedo que se diferencian. Esto permitiría comprender mejor la existencia de representaciones diferenciadas del mismo objeto del miedo, según con la atribución de sus orígenes, y por otra parte, identificar aplicaciones en términos de comunicación preventiva en la salud pública. La situación actual con respecto a la epidemia de coronavirus nos pareció un campo de investigación particularmente adecuado para este tema. En 1973, Ruckert propuso el término pensamiento social para describir tanto la especificidad del pensamiento cuando toma como objeto un fenómeno social, como la determinación de este pensamiento por factores sociales. Estudiar el pensamiento social es, pues, considerar que todas las formas de conocimiento social son cuerpo y significado. Son un cuerpo porque los procesos cognitivos
que los sustentan son profundamente interdependientes y no aparecen al azar. Tienen sentido porque su apariencia en relación con un objeto determinado es casi siempre la marca de una posición social particular. Una de las manifestaciones ejemplares de este pensamiento social es, sin duda, las representaciones sociales. Para Moscovici, las representaciones sociales son construcciones sociocognitivas que reformulan el entorno de los individuos para que se lo apropien. Es una forma de conocimiento elaborada y compartida socialmente que tiene una finalidad práctica y contribuye a la construcción de una realidad común a un grupo social determinado. Las representaciones sociales permiten a los individuos interpretar el mundo que los rodea a través de un filtro relativamente común que también guiará sus comportamientos. En función de sus representaciones, los individuos, por un lado, tendrán una actitud hacia el objeto, tomarán una posición hacia el I. Por otro lado, pondrán en práctica comportamientos coherentes con estas representaciones. Por esta razón, la representación es la base de la mayor parte de nuestros comportamientos. Pero también determina nuestras comunicaciones, así como la forma y el contenido de nuestras interacciones. El procesamiento de la información también estará sujeto a nuestras representaciones sociales. Por lo tanto, van más allá de las simples creencias. Son sistemas de conocimiento construidos colectivamente que determinan la posición social, el comportamiento, las comunicaciones, la forma de procesar la información e incluso la identidad de individuos y grupos. En el origen de la aparición de una representación social, generalmente encontramos una situación social nueva, un fenómeno desconocido o un conflicto que perturba las prácticas de una comunidad. La novedad del objeto o del fenómeno hace que la información sobre el mismo sea limitada, insuficiente o incompleta. Pero en el mismo tiempo, la información es sobreabundante, especialmente en el espacio mediático. Es necesario que los individuos desarrollen un conocimiento preciso de este nuevo e importante objeto para dominarlo. Para ello, deben evaluar sus opiniones sobre el nuevo contexto y compararlas con las de otros miembros de su grupo. A través de la comunicación colectiva y pública, este proceso reflejará una dinámica social que conducirá al establecimiento de una posición mayoritaria compartida por la mayoría de los miembros de un determinado grupo. Para desarrollar esta posición mayoritaria, los individuos tendrán que procesar la información sobre el objeto o la situación de forma selectiva, centrándose en un aspecto concreto según las expectativas y orientaciones de su grupo. Esta posición mayoritaria dentro del grupo constituye una nueva representación social. Sin embargo, Moscovici afirma que deben cumplirse 3 condiciones mínimas para que surja una representación social. El objeto social debe estar definido de forma ambigua. La gente debe sentir una necesidad de información sobre el objeto y
Diferentes aspectos del objeto deben ser salientes o importantes para diferentes grupos. Estas tres condiciones se cumplen plenamente en el caso de una epidemia viral. Además, Flamand y Rouquet añaden que un objeto debe tener una función conceptual para el grupo, es decir, debe explicar un conjunto de ocurrencias de fenómenos subordinados. También debe ser un sujeto de comunicación y, por último, debe estar asociado a un cierto número de prácticas sociales. Y de nuevo, la pandemia de coronavirus cumple con todas estas condiciones. Por lo tanto, nos centramos en el estudio de sus representaciones sociales dentro del enfoque estructural, conocido como la teoría del núcleo central. Esta teoría postula que una representación social es un sistema jerárquico y organizado compuesto por dos subsistemas interactivos, un sistema central y un sistema periférico. El sistema central o núcleo central comprende un número limitado de elementos que constituyen la base común y consensuada de la memoria colectiva y el sistema de normas al que se refiere un grupo. Es consensual, estable, coherente y poco sensible al contexto inmediato. Además, el sistema central genera el significado de la representación y determina su organización. Por lo tanto, constituye el núcleo de la representación. El sistema periférico está compuesto por elementos que constituyen la cara concreta de la representación. Son más diversos y flexibles que los elementos centrales. Son los elementos que están más presentes cuantitativamente y que aparecen como interfaz entre el núcleo central y las situaciones concretas que encuentran los individuos y los grupos. En este marco, estudiar una representación social significa estudiar la organización de los elementos de conocimiento que la componen e identificar cuáles de estos elementos son los centrales, que constituyen el núcleo de los significados conferidos al objeto por el grupo. Por lo tanto, presentaré un estudio cuyo propósito era examinar cómo las percepciones de las razones del objeto de miedo, es decir, el COVID-19, están incrustadas en representaciones sociales diferenciadas del objeto. Estas diferencias deben expresarse tanto a nivel de su organización estructural como a nivel de su valencia, positiva frente negativa. Desde un punto de vista teórico, estos resultados indicarían que las diferencias en la atribución del origen de un objeto de miedo estarían fuertemente vinculadas al desarrollo de diferentes representaciones sociales de este objeto. Tener en cuenta estas atribuciones sería entonces crucial para comprender el significado que los individuos co-construyen de un objeto de miedo. Y desde un punto de vista más aplicado, estos resultados podrían utilizarse para elaborar recomendaciones para las campañas de prevención de la salud pública. Los enfoques de prevención suelen reflejar los valores o comportamientos que los gobiernos desean promover. Estos valores y comportamientos tienen siempre una apariencia de consenso, pero la realidad es muy distinta.
La difusión de mensajes de prevención siempre se encuentra con los filtros de percepción de individuos y grupos que regulan la información para que se ajuste a sus sistemas de representación. Asignar diferentes significados a una pandemia implica diferentes grados de adhesión a las técnicas de control de la infección. Por lo tanto, el examen y la comprensión de estas diferencias es una cuestión fundamental en el desarrollo de las campañas de prevención. Voy a presentar el estudio, el método. El estudio adoptó la forma de un cuestionario en línea distribuido a través de las redes sociales. 89% de la población francesa está conectada a Internet y 39 millones de internautas utilizan activamente las redes sociales. Es en estas mismas redes sociales donde circulan un gran número de noticias falsas, rumores y otras teorías conspirativas, en particular sobre la pandemia del COVID-19. Aunque la población no es representativa de la población francesa, en un sentido estrictamente estadístico, es un buen reflejo de ella y el tamaño de la muestra era grande. 1.144 participantes completaron el cuestionario entre el 26 de marzo y el 2 de abril de 2020. El tamaño de la muestra superó con creces las recomendaciones de Chambrut y Perugini, por ejemplo. Los participantes con menos de la mayoría y acuerdos que tomaron un tiempo inusualmente largo o corto para completar el cuestionario fueron excluidos del análisis. La muestra final estaba formada por 1.060 participantes. Tras consentir libremente en participar en el estudio, los participantes proporcionaron información sociodemográfica, sexo y edad, y a continuación completaron una medida de percepción causal del coronavirus y una tarea de asociación libre. Las medidas, percepción causal del coronavirus. Se pidió a los participantes que seleccionaran una de las 4 afirmaciones que mejor explicaban la aparición del virus. Es decir, el virus fue creado por el hombre con intención maliciosa. El virus fue creado por el hombre por error mediante una maniobra defectuosa. El virus fue una venganza deliberada de la naturaleza. O el virus fue el desafortunado resultado de una combinación de circunstancias naturales. Los participantes deben seleccionar unas de estas 4 afirmaciones. Pues se pidió a los participantes que produjeran las 4 palabras o frases que les venían a la mente cuando pensaban en el inductor, es decir, coronavirus COVID-19. Y a continuación se les pidió que calificaran la valencia de cada una de sus respuestas. Los participantes dieron sus respuestas en una escala de 7 puntos que iba de -3, completamente negativo, a +3, completamente positivo. Calculamos una puntuación media compuesta
Cuanto más alta es la puntuación, más positiva es la actitud asociada a las evocaciones. Resultados sobre las representaciones sociales. La representación social del coronavirus se estudió a partir de las asociaciones libres producidas y analizadas mediante el método de rango frecuencia de Vergès y Lomonaco et al. Más tarde. Como recordatorio, se pidió a cada participante que produja las 4 palabras o expresiones que le vinieran a la mente al pensar en coronavirus COVID-19. Para cada término producido, tenemos 2 criterios: su frecuencia de aparición en el corpus y su rango medio de aparición, de 1 a 4, en las asociaciones producidas por cada participante. A continuación, el método consiste en examinar y cruzar 2 indicadores: la frecuencia de un elemento y su rango espontáneo de aparición, de 1, citado en primer lugar, a 4, citado en último lugar. El cruce de estos 2 criterios da lugar a un cuadro de 4 casillas que representan 4 zonas distintas de la representación. El cuadro 1 contiene los términos más frecuentes y los primeros citados para la población del estudio. Estos artículos tienen una alta probabilidad de pertenecer al núcleo central. Esta zona se denomina zona de centralidad o zona central. El cuadro 4, periferia, contiene los términos menos citados y los últimos citados. Y los cuadros 2 y 3 dan información aparentemente contradictoria. En un caso, cuadro 3, las palabras se citan en primer lugar, pero su frecuencia es baja. En el otro, cuadro 2, las frecuencias altas se asocian a un rango de aparición bajo. Estas 2 casillas constituyen una área, una zona potencialmente destabilizadora, una fuente de cambio y de desarrollo de argumentos razonados. El corpus total de 4.240 asociaciones producidas se clasificó en 174 unidades semánticas diferentes. En primer lugar, calculamos un índice de diversidad, correspondiente a la relación entre el número total de unidades semánticas y el número total de evocaciones recogidas. Este índice, que teóricamente puede variar entre 0 y 1, es muy bajo, lo que indica una fuerte convergencia de las respuestas y el signo de una representación fuertemente cristalizada en torno a un pequeño número de elementos. A continuación, solo se consideraron las unidades cuya frecuencia de aparición es superior a 30, es decir, 28 unidades que cubren al 87% del total del corpus. Este corpus final se dividió en 2 partes, por un lado, según la media de la distribución de frecuencias de aparición de cada unidad, y por otro lado, según la media de los rangos de la distribución de rangos de aparición de cada unidad.
La compilación cruzada de estos dos criterios produjo una tabla de 4 celdas que representa las 4 zonas de representación distintas. Observamos que la representación social del coronavirus en la población global se organiza en torno a 5 elementos potencialmente centrales: contagio, encierro. Se dice encierro por el confinamiento, ¿sí? Sí, encierro. Perfecto. Encierro, miedo, muerte y enfermedad. Con una valencia media de menos 1.63, esta zona central parece ser muy negativa. Prueba T de student con valor de prueba 0 es significativa. La muestra se dividió entonces en 4 basadas en respuestas a percepciones causales: intencionalidad humana, frente a involuntaria humana, frente a intencional no humano, frente a no humano involuntario. En cada una de estas muestras, la representación se analizó sobre la base de las unidades semánticas enumeradas aquí, enumeradas en la población global. Intencional humano. Una vez más, el índice de diversidad es aquí bajo, lo que indica una fuerte convergencia de las respuestas y el signo de unas representaciones fuertemente cristalizadas en torno a un pequeño número de elementos. Como antes, este corpus se dividió en 2 partes, por un lado según la media de la distribución de frecuencia de aparición de cada unidad, y por otro según la media de los rangos de la distribución de rangos de aparición de cada unidad. En esta muestra observamos que la representación social del coronavirus está organizada en torno a 5 elementos potencialmente central: contagio, encierro, miedo, muerte y conspiración. Esta última unidad se encontraba en una zona de cambio en la representación global y está aquí en la zona de centralidad. También observamos que 2 unidades que forman parte de la periferia de la representación global aquí integran las zonas de cambio: la mala gestión y los chinos. La unidad de gestos barrera aparece aquí como un dispositivo mientras está en una zona de cambio de la representación global. Por último, la unidad de enfermedad aparece en una zona de cambio, mientras que anteriormente estaba en la zona central. No intencional humano. Es la misma cosa, el índice de diversidad es bajo aquí también, lo que indica una fuerte convergencia de respuestas y se consideran el dividio del corpus en 2 partes, según las frecuencias y según el rango de aparición. En esta muestra observamos que la representación social del coronavirus se organiza en torno a 3 elementos potencialmente centrales: el contagio, la muerte y la enfermedad. Hay 2 movimientos notables, 2 unidades que forman parte de la zona central de la representación global, integran aquí una zona de cambio: encierro y medio. Además, las unidades chinos,
mala gestión y irresponsabilidad se encuentran en una zona de cambio, mientras que en la representación global aparecían en la zona periférica. La muestra intencional no humano. En esta muestra observamos que la representación social del coronavirus se organiza en torno a 3 elementos también potencialmente centrales: contagio, muerte y encierro. También observamos que 2 unidades que forman parte de la zona central de la representación global aquí integran una zona de cambio, el miedo y la enfermedad. Por último, las unidades de sensibilización y solidaridad aparecen en la zona de cambio, mientras que aparecían en la zona periférica de la representación global. Y por último, la muestra no intencional, no humano. El corpus total, hay un índice de diversidad muy bajo también. Una vez una fuerte convergencia de las respuestas y una representación fuertemente cristalizadas. Y en esta muestra, la representación social se organiza aquí en torno a los mismos elementos potencialmente centrales que en la representación global. Esto parece normal, ya que esta muestra es la más grande de las 4. De este modo, contribuye de forma más significativa a la representación global de la población aquí estudiada. Sin embargo, hay que señalar algunos cambios importantes. Pulmonar está aquí en la zona periférica, gestos barrera igual, y algunas unidades desaparecen por completo de la organización estructural. Este es el caso en particular de la conspiración, presente en las otras 3 muestras. Si consideramos al conjunto, observamos que solo 2 elementos siguen formando parte de la zona de centralidad: el contagio y la muerte. Por ello, creemos que estos 2 elementos forman parte, sin duda, del núcleo central de la representación del coronavirus y constituyen sus elementos centrales prioritarios. A excepción del grupo cuyo origen es no humano y involuntario, las otras 3 representaciones se distinguen bien por la ausencia de uno o más elementos de la zona central de la representación global. Miedo e enfermedad para el grupo no humano involuntario, miedo y encierro para el grupo humano involuntario, enfermedad para el grupo humano intencional, bien por la presencia de un elemento adicional, conspiración, para el grupo humano intencional. Las valencias de las zonas centrales. La tonalidad asociada a la zona central de cada una de las 4 representaciones, medida utilizando las escalas de Valencia, da lugar a varias diferencias. El análisis de varianza indica que una atribución humana del virus está asociada a una zona central más negativa que una atribución no humana. También el análisis de varianza indica que una atribución intencional al virus se asocia con una zona central menos negativa que una atribución involuntaria. La interacción
no fue significativa. Las pruebas post-hoc de Tokay indican que la zona central es más negativa en el grupo no intencional humano que en el grupo no intencional no humano y también que en el grupo no humano intencional. Eso es la más negativa de las cuatro muestras. Realizamos los mismos análisis sobre cada uno de los dos elementos comunes a los cuatro grupos, muerte y contagio, y no se observaron efectos significativos. En consecuencia, estos dos elementos están asociados con la misma valencia negativa en cada uno de los cuatro grupos, lo que refuerza el carácter de prioridad central común a las cuatro representaciones. Voy a ver el índice de prototipicidad. Recordamos que los elementos centrales forman el núcleo de los significados conferidos al objeto por el grupo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta hasta qué punto los elementos centrales de la representación global están presentes en las representaciones diferenciadas según el origen percibido del objeto del miedo. Para ello, anotamos para cada participante el número de evocaciones presentes en el núcleo central de la representación global que había producido. Es decir, el número de veces que el individuo recurre al núcleo de la representación global al producir sus evocaciones. Por lo tanto, este índice varía de 0 a 4. De esta manera, evaluamos la apelación o la llamada a la zona central. No sabe qué palabra es mejor. La apelación o la llamada a la zona central que cada sujeto realizó durante la producción de estas respuestas asociativas. Teniendo en cuenta el número medio de llamadas a la centralidad en cada grupo, hemos definido así un índice de prototipicidad de la zona central de cada grupo en relación con la representación global de la población. Aquí es la figura. El análisis de varianza indica que la intribución intencional del virus se asocia con una menor prototipicidad de la zona central que la atribución involuntaria. El efecto de la atribución humana en relación con la atribución no humana no es significativo. Por otro lado, el efecto de la interacción es significativo, en el sentido que el efecto de la percepción de la intencionalidad del origen del virus sobre la debilidad relativa de la prototipicidad de la zona de centralidad se refuerza aún más cuando esta intencionalidad se considera humana, es decir, aquí. Además, las pruebas de Tokay indicaron que la zona central es menos prototípica en el grupo humano intencional que en el grupo humano involuntario. El objetivo de este estudio era, por un lado, analizar la representación social del coronavirus en una gran población en el contexto de la aparición repentina del contagio y, por otro,
estudiar posibles representaciones diferenciadas según los orígenes atribuidos a la aparición del virus. En cuanto al primer punto, los resultados indicaron una representación organizada en torno a 5 elementos potencialmente centrales: contagio, miedo, muerte, encierro y enfermedad. Esta zona de centralidad es bastante descriptiva, ansiosa y global negativa. Sin embargo, solo 2 elementos parecían elementos estables y potencialmente organizados de representación: la muerte y el contagio. Los otros elementos fluctuarán de acuerdo con los motivos que se atribuyan al objeto del miedo: origen humano frente no humano, intencional frente no intencional. Hay que recordar aquí que según la teoría del núcleo central, 2 representaciones sociales se consideran diferentes cuando no comparten el mismo sistema central. Por lo tanto, hay que destacar la existencia de 4 representaciones diferenciadas según los orígenes atribuidos al coronavirus, ya que, a pesar de la presencia común de los elementos muerte y contagio, las zonas de centralidad de cada uno presentan especificidades. En el caso de la percepción de un origen no humano y no intencional, el más común en nuestra población, los 5 elementos descritos anteriormente constituyen la zona de centralidad. La percepción de un origen no humano pero intencionado reduce la zona de centralidad a 3 elementos: muerte, contagio y encierro. El miedo y la enfermedad ya no aparecen como centrales. En el caso de una percepción humana pero involuntaria del origen del coronavirus, sigue siendo una era de centralidad de 3 elementos la que emerge, pero aquí está la noción de enfermedad que se asocia con la muerte y el contagio. El miedo y el encierro ya no forman parte del núcleo central. Por último, para las personas que creen que el origen del virus es humano e intencional, la representación se organiza en torno a los 2 elementos comunes al conjunto: encierro, miedo, y un elemento específico y particular: conspiración. También tomamos nota de la aparición en la primera periferia del término mala gestión. Esta muestra también se distinguió por ser la que durante la fase asociativa menos se acerca a la zona central de la población global a la hora de evocar el coronavirus. Por lo tanto, esta muestra es la que se aleja del conocimiento mayoritario del objeto. Por último, observamos que la actitud hacia el objeto de miedo, medida aquí por un índice de valencia de los términos asociados, era sensible a las variables estudiadas. La percepción de un origen humano del objeto de miedo está estrechamente relacionada con una actitud más negativa hacia él que a la percepción de un origen no humano. Del mismo modo, la percepción de un carácter involuntario del objeto de miedo se asocia con una actitud más negativa hacia él. En definitiva, este estudio indica el valor de considerar las atribuciones diferenciadas que los individuos hacen sobre los objetos colectivos de miedo. Estos parecen estar relacionados con representaciones sociales y actitudes diferenciadas hacia el objeto. Creemos que este estudio complementa a los trabajos realizados sobre los desastres
causados únicamente por la intervención humana, por ejemplo, sobre los desastres tecnológicos, y definir a priori como tal, porque muestra que el factor crucial en la forma en que los individuos aprenden el evento es su propia categorización de su origen. En términos de aplicación, este estudio nos alerta sobre la importancia de examinar cuidadosamente cómo los individuos construyen sus propias representaciones de objetos de medio según el origen que atribuyen a estos objetos. Esto es particularmente crucial en el contexto de la comunicación de prevención de la salud pública. Muchos estudios han demostrado lo mucho más eficaz que es centrar las comunicaciones preventivas y convincentes en los elementos centrales de las representaciones. Determinar las representaciones diferenciadas que los grupos comparten del objeto y, en particular, identificar los elementos centrales de estas representaciones parece esencial para el despliegue de mensajes de prevención relevantes y eficaces. Piense en una campaña de salud pública que defienda la vacunación generalizada contra el COVID-19. Según nuestros resultados, esta campaña se beneficiaría si se basara en el hecho de que la vacunación reduciría significativamente las tasas de contagio y mortalidad, elementos centrales comunes, en lugar de basarse en argumentos basados en la solidaridad con los más vulnerables, que es un elemento periférico. Sin embargo, nuestros resultados también indican que individuos que creen que el virus fue fabricado intencionalmente por humanos desarrollan una representación social que incorpora una visión conspirativa central del COVID-19. Es muy probable que la eficacia de una campaña de promoción de la vacunación se vea comprometida. De hecho, se sabe que las dudas sobre las vacunas están fuertemente relacionadas con la adhesión a teorías conspirativas que desacreditan a la ciencia. Pensar que el virus es fabricado intencionalmente por el hombre y desarrollar una representación del COVID-19 organizado en torno a la noción central de conspiración desacreditaría la adhesión a una vasta campaña de vacunación promovida por una organización de salud pública, inmediatamente sospechosa de ser parte integrante de esta conspiración. De hecho, se sabe que las creencias en las teorías conspirativas exacerban la categorización entre grupos. Para esta categoría de personas se puede suponer que el impacto de una campaña de este tipo probablemente sería más decisivo si fuera retransmitida por médicos generales, farmacéuticos o contactos sociales que hayan vacunados, actuando como embajadores. Así lo indican los últimos resultados del Barómetro de Motivación Vacunal, publicado por el grupo belga Psicología y Corona de la Universidad de Gand, con la Universidad Católica de Lovena y la Universidad Libre de Bruselas. En cualquier caso, estos resultados nos hacen reflexionar sobre la aplicación de formas específicas de prevención que tengan en cuenta las creencias y las representaciones sociales de los grupos destinatarios. Por último, y por extensión, podemos pensar que otro punto de interés se refiere a la percepción que los individuos comparten sobre la reversibilidad
de una determinada situación de miedo. Esta percepción, que es importante en el contexto de la dinámica socio-representacional, es de particular interés en la representación de objetos de miedo. Con razón o sin ella, no importa, las personas pueden considerar que la situación generada por el objeto del miedo, nuevas prácticas adaptativas, nuevos marcos de pensamiento, etc., puede ser permanente o, por el contrario, solo temporal. Y podemos pensar, entonces, que las representaciones sociales compartidas sobre el objeto también se verán afectadas por estas diferencias perceptivas. Es la investigación que estamos llevando a cabo actualmente y que quizá sea objeto de una futura conferencia. Eso espero. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Patrick. Bien interesante, sobre todo en esta época de los miedos. Pues adelante con las preguntas. Supongo que hay preguntas, intervenciones. Pueden escribirlas en el chat y el doctor puede leer perfectamente o pueden usar el micrófono como ustedes lo consideren. Bueno, mientras se animan, yo quisiera, en la intervención que haces, Patrick, hablas de una representación social definida, hecha. Platicaba hace un par de días con la colega Estela Ortega y más bien debatíamos sobre si era la representación sobre el COVID en particular era una representación en formación más que una representación consolidada, en la medida en que justamente el proceso de vacunación está incorporando nueva información y movilizando todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Entonces ahí me gustaría mucho, me hizo pensar la pregunta que me hacía Estela sobre, bueno, ¿qué es lo que determina la consolidación de una representación? ¿Un factor temporal? O sea, es que podemos decir que una representación está integrada en un año, en 2 años, o es más bien una serie de hechos que van a permitir hablar o poder identificar cuando una representación social está consolidada. Sí, pienso que siempre es a largo plazo, porque hay el tiempo de las comunicaciones sociales, que es un tiempo muy largo. Y hay el tiempo de la objetivación, según Moscovici, es muy largo, porque los individuos tienen sus valores y voy a aclimatar el objeto a sus valores con la interacción social, con las comunicaciones sociales, y es muy cronofagio, no sabe si se dice, que es ¿No? un tiempo muy largo. Dirección y comunicación, ok. ¿Más preguntas? Yo tengo más, pero... Mi español es fácil cuando leer, pero Ajá. para discutir es muy difícil.
Bueno, Y yo creo que si se animan a escribir en el chat sus preguntas, para Patrick será más fácil poder contestarles. Yo tengo también una pregunta, puedo aprovechar el momento para plantearla. Patrick, en esta sociedad mexicana encontramos pues comportamientos extraños, creo que también en otros lugares, ¿verdad? Pero comportamientos asociados a el descuido o la no atención a los señalamientos de salud pública. Y siguiendo tu presentación, pienso que quizás no hemos tenido los embajadores correctos para la comunicación. Pienso en personas que no creían en la existencia del virus, que no creían en la existencia de la enfermedad, que se descuidaron o hicieron fiestas, se contagiaron, enfermaron, tienen familiares que fallecieron, pasan factura a estas circunstancias por no haber creído. Y yo lo pienso en términos de que no creen en la ciencia, más allá de esto que tú planteas de la intencionalidad, ¿no? Que hay detrás en estas teorías conspirativas. Pienso que también hay una descreencia de la ciencia. Entonces, me he preguntado qué tendría que hacer un gobierno como el mexicano o ante una sociedad como la mexicana en donde hay tanto espacio para el rechazo a los argumentos epidemiológicos. Asistí a una misa virtual por razones familiares, por una persona que falleció de COVID, y escuché a un sacerdote vía Zoom hablando de la apocalipsis que había llegado, del hecho de que ya la persona que murió se había salvado, había sido elegida, y del llamado a no le tengan miedo, porque pues los que mueran serán salvados. Una cosa verdaderamente de dar miedo. O sea, el discurso de ese señor que es sacerdote era de dar miedo. Entonces, en todos estos contextos, con una sociedad poco ilustrada, poco educada como la mexicana, y el índice de fallecidos tan alto que tenemos. No te oigo. ¿Qué consejo le darías a los que comunican información a la sociedad mexicana a partir de tu estudio? Gracias. no te escuchamos ahora. ¿Sí se escucha? Sí. Los que no crean en el virus no fueron incluidos en el estudio, pero son una parte importante de la población. Y probablemente los más conspiracionistas, Sí. pero afortunadamente estamos hablando de minorías, pienso. Todas las resultados del parámetro de motivación vacunal que evocaba, que está publicado por un grupo de colegas de belgas, piensan que es el mejor el mejor embajadores son los próximos sociales y no el gobierno, no la salud pública, pero
sus médicos, sus farmacéuticos o sus próximos están ¿cómo se llama? Los líderes de opiniones. ¿Guías de opinión? Sí, que son las más eficativas. Eficaces. Sí. Muy bien. ¿Tienes una pregunta en el chat? El coronavirus junto con el COVID como objeto para la decisión de no entiendo la pregunta. Eh, es que es, bueno, ¿nos podrías reformular la pregunta, querida Estela? Va pas générer des problèmes pour tener el mismo tiempo. Vamos por ahí. A ver, ¿a quién es otra pregunta mientras nos reformulan la anterior? Ustedes las leemos para que todos nos ubiquemos en la pregunta. Estoy realizando investigación de representación social de empresarias ante el COVID. Algunos han desarrollado apoyo a sus empleados ante la enfermedad. ¿Cómo podrían identificar las modificaciones de las representaciones sociales en este caso? Sí. Sí, por la segunda pregunta es una cuestión de prácticas sociales. Cuando com- yeah. Cuando cambio las prácticas, cuando cambiamos las prácticas sociales, cambiamos las representaciones sociales. Podrían identificar las modificaciones de las representaciones sociales porque con nuevas prácticas sociales puede ser modificación de la representación social. Sí, muy bien. No sé si la pregunta anterior se la puedan reformular o yo. Ok. Dice, si bien entendí, la palabra que utilizó para la asociación libre fue coronavirus / COVID-19. Y si fue así, si esto generó algún problema, porque están siendo utilizadas dos referencias. Coronavirus, que es virus, y COVID-19, que es enfermedad. Sí, pero sí, entiendo. El estudio se ¿Realizó? realizó en marzo y abril de 2020. Y hay no diferenciación
entre COVID y coronavirus en este tiempo. Más tarde llamamos la enfermedad COVID y el virus coronavirus. Pero en el primer tiempo, los dos eran sinónimos en la población. No había diferencia entonces, en ese momento al menos. Eso entiendo. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice Griselda Guillén, que si piensa proporcionar, el doctor Patrick Rato, si piensa proporcionar los resultados a algún organismo para acciones referentes a comunicación, y si es así, ¿cómo tiene pensado hacerlo? Este estudio se publicó en una revista médica y en esta revista ¿cómo se dice? Se difunde, Elle demandait à ce qu'il y ait des préconisations de santé publique. Ellos pedían que hubiera algunas indicaciones justamente para a nivel de qué hacer en la salud pública. Es una revista médica que pide recomendaciones sanitarias y que es conue. Que es muy conocida. Sí, para los organismos de salud. Hay una So, pregunta. es un medio de difusar a organismos para acciones. Sí. Ok. Hay otra pregunta que tiene que ver con un hecho. No sé si te enteraste, el lunes pasado vacunaron a una mujer mayor y 30 minutos después esta mujer falleció, murió. ¿Sí me sigues, Patrick? No. Non. Il y a quelques jours, une femme a été vaccinée et 30 minutes après, elle est morte. Donc, cette question a fortifié toutes les discours, les idées sur las anti-vaccins. Et dans cette condition, quelle suggestion pourrais-tu faire? C'est-à-dire que c'est la même suggestion que ce soit quelques personnes de proximité qui fassent la recommandation ou cet événement change un peu la recommandation que tu as fait? C'est un événement qu'on a connu dans tous les pays parce que c'était trop frappant. Sí. Le fait que la vieille dame était allée pour se faire vacciner et 30 minutes après, elle était morte. Cependant, les informations qu'on a, on sait bien que c'était parce qu'elle avait un padeciment au corps cardiaque. Et c'est vraiment ça, la véritable raison, c'était juste sa maladie. Lo mismo en Francia. Y también hay muertes por el virus de la gripe.
pero es muy difícil combatir los sesgos cognitivos, se dice, los sesgos, les biais cognitivos. Sí, los sesgos cognitivos. Especialmente el sesgo de confirmación, porque cualquier ejemplo va a ser utilizado como prueba. Y es muy difícil combatir eso. Sylvain Delouvet, que lo conozco, trabaja en esta cuestión y, y, y no hay, no, no sabemos cómo hacer para contrar estas pruebas que se basan en anécdotas, en microeventos que constituyen pruebas. Sí. Gracias. Hay una pregunta más de Cintia Torres. Dice que nos saluda desde Argentina. En varios estudios de Latinoamérica emergen elementos representacionales con un fuerte carácter político. Ejemplo, desempleo, desigualdad, crisis económica, etc. Más aún en la primera periferia de la representación social. ¿Podría usted identificar algunos elementos en esta línea dentro de sus muestras? ¿Cómo podrían interpretarse estos resultados en el caso de estar presentes o ausentes? Sí, una vez más, este estudio o la intervención tuvo lugar muy rápidamente tras la aparición del virus y pienso que si el estudio está hoy, es posible de ver elementos políticos de crisis económica, desigualdad, etc. Pienso que no hay estos elementos es porque el estudio tuvo lugar al comienzo, una vez más en marzo y abril, y el encierro estaba nuevo Iniciando. por la población. Comenzando. Sí, sí, comenzando. Y pienso que hoy la representación evoluar. Evoluciona Sí, o incorpora también, ¿no? Algunos sí, otros elementos. sí. Podría ser, sí, por el tiempo transcurrido. Porque estamos en una fase de construcción de representación, como lo dice la doctora Juana. Gracias. Ahí hay una opinión. Sí, Norma Angélica nos saluda y da su opinión. Dice que a ella le parece que en el caso de México, la postura gubernamental, sobre todo de las autoridades de salud, crea mucha desinformación, incertidumbre, miedo colectivo o bien desinterés también colectivo. Y Cintia Torres también agradece la respuesta y dice que todo tiene que ver con el contexto y momento del estudio, por supuesto. La pregunta de Angélica es una pregunta difícil.
¿quién sabe qué hacer? Es muy difícil para el gobierno. Y la desinformación, la incertidumbre es una consecuencia del medio colectivo, porque los individuos podrían re- res- respuestas rápidas, ah, pero en el gobierno se no. En fait, le, je peux en français? Oui, algo así. Oui, on a le même problème en France. Les autorités sont accusées de faire de la désinformation ou de l'incertitude. Et je pense que c'est parce qu'eux-mêmes sont en situation d'incertitude qu'ils ne cachent pas forcément les choses, mais qu'ils tâtonnent. Je ne sais pas comment tu peux le dire en mexicain, en espagnol, mais ils cherchent aussi quelles sont les solutions finalement. Ce qui donne l'impression qu'ils sont incertains ou en situation de désintérêt, mais je ne le pense pas. Ok. Dice que tienen el mismo problema en Francia. Las autoridades son acusadas también de ocultar información, de mentir, de desinformar, pero que hay que considerar que más bien las mismas autoridades están viviendo una condición de incertidumbre y que en ese sentido no necesariamente oculten algo. Puede que estén diciendo la verdad, pero es la misma situación la que crea esta condición de incertidumbre. Y que entonces, pues, es el mismo fenómeno está viviéndose allá, ¿no? Lexi. Perfecto. Gracias. Excelente, pues no sé si haya más preguntas. Estamos llegando a las 12:30. Más o menos ya estamos en la posibilidad de cerrar o de pedirle más tiempo al doctor Rató para seguir conversando a partir del interés de más preguntas o comentarios. Así es que. Sí, sí, hay más preguntas para hacerlo sufrir un poco más. Exacto. Es cierto. Ya cada vez domina más el español según vimos en esta intervención. Sí, muy bien. Sí, Griselda dice gracias por el esfuerzo, por supuesto que sí. Muy, muy apreciado el esfuerzo de hablarlos en español. Cintia Torres abre su cámara, no sé si quiere hacer algún comentario. Carlos, nada más agradecer por esta oportunidad para compartir con el Rató, que es un referente y que uno está acostumbrado a leerlo, pero nunca a escucharlo en vivo y en directo, así que muchas gracias. Muy bien. Gracias, Cintia. Gracias por acompañarnos. Tengo que hacer un esfuerzo para la conversación. Así es. Pero es cuestión de entrenamiento. Tenemos que no, verte más seguido para que vayas fluyendo más. Y no hablo español aquí. Además, no. Y además no tiene la práctica cotidiana. Pero ya está anotada la referencia de la próxima conferencia, Patrick. Esa que dijiste, a ver si hay otra conferencia para conocer esos resultados con mucho gusto. Por supuesto que sí. Pues no sé, doctora Juárez, ya no aparecen más preguntas. Sí, no, creo que no sé si quieren comentar algo más, pero pues agradecer muchísimo la oportunidad, ha sido muy valioso escucharte, porque en efecto creo que el miedo y la incertidumbre, creo que todos hemos vivido durante este año el efecto que tiene, ¿no? En la docencia también, creo que ahí es donde podemos todos nosotros palpar, ¿no? La incertidumbre, lo que hace el miedo, la incertidumbre,
Y en ese sentido, el acercarnos hoy una manera de comprenderlo, de intentar abordarlo también, aunque sea a una microescala como es la del aula, creo que nos brinda herramientas y además en el terreno de la investigación también nos abres pues un escenario de posibilidades y de vías, ¿no? De trabajo para poder probablemente hacer algunas recomendaciones que sean útiles en medio de esta situación que todavía no acaba. No sé en qué parte estamos. Algunos pensaríamos que estamos casi al final, otros más bien pensamos que estamos como a la mitad. Yo ya no sé exactamente, creo que todos estamos igual. Como bien dices, creo que las propias autoridades tampoco tienen claro, ¿no? Cuándo esto termina. Y en ese sentido, pues es muy importante la contribución que nos brindas esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, tardes, noches para ti. Sí. Adelina Novaes también. Gracias, Adelina, por estar aquí desde Brasil. Nos manda saludos. Te manda saludos y te agradece también, Patrick. Entonces, pues creo que con eso podemos cerrar, agradecerte y esperar verte pronto entre nosotros otra vez. Sí, ojalá pronto en Coyoacán, ahí una tardecita de estas, ¿no? Estaría muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Juana Juárez por haber estado aquí presentando y coordinando la conferencia del doctor Patrick Ratoa, que le agradecemos muchísimo y ya le estaremos buscando para la próxima conferencia. Y gracias a todas y a todos desde todos los lugares en donde están acompañándonos. Pues sí, vamos hasta aquí a dejar la conferencia de hoy. Muy útil, muy interesante, muy ilustrativo. Muchas gracias. Se asoman a la pantalla, ojalá se asomaran los demás para tomar una fotito de recuerdo. Sí, anden una foto, Gustavo. Adelina, abre tantito tu cámara para que estés en la foto. Eso, muy bien. Listo. Adelina, Raúl, eso, muy bien, Adelina. Se animan los demás. Bueno, vamos a tomar la foto 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias a todos. Hasta pronto. Gusto en verles a todos, todas. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.